Mi nombre es Marcos y quiero contarles algo que ha estado pesando en mi mente durante años. No sé si quiero compartirlo, pero siento que la única manera de liberarme de esta carga es confesando lo que sucedió con Laura, la vecina de enfrente. Vivíamos en un pequeño barrio en las afueras de la ciudad. Las casas eran viejas, con paredes de adobe que crujían con el viento, y a menudo se escuchaban ruidos extraños en las noches. Recuerdo que la casa de Laura era la más peculiar del vecindario. Siempre estaba oscura, incluso durante el día. Nadie la veía mucho, pero todos sabían que ella estaba ahí, viviendo sola. Laura era diferente. Tenía 32 años, pero parecía tener la mirada de alguien mucho más vieja, como si hubiera vivido 1000 vidas. Tenía el cabello largo, negro como la noche, y sus ojos, esos ojos, siempre me daban escalofríos. No porque fueran particularmente extraños, sino porque cuando te miraba, sentías que te veía a través de ti, que sabía cosas que nadie más sabía. Y esa sensación me inquietaba. Al principio, no me fijé demasiado en ella, como todos los demás en el barrio. Simplemente era una vecina. Pero todo cambió una noche que no olvidaré jamás. Era una tarde fría de otoño. Como siempre, había una niebla espesa cubriendo la calle, lo que hacía que todo pareciera más sombrío. Recuerdo que regresaba de trabajar, estaba cansado y deseaba llegar a mi casa a descansar. Cuando pasé frente a la casa de Laura, la vi en la ventana. Ella me observaba. No me saludó, no hizo ningún gesto. Solo me miró fijamente. Esa misma noche, alrededor de las 11 de la noche, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Laura. La verdad, no me extrañaba, aunque no hablábamos mucho. El mensaje decía, ¿puedes venir? Tengo que hablar contigo. Algo en la forma en que lo escribía me inquietó, pero no pude evitar responderle que sí. Cuando llegué a su casa, la puerta estaba entreabierta. No había luces encendidas, solo la luz tenue de una lámpara que parpadeaba en la esquina de la sala. El aire estaba pesado, con un olor extraño, como a madera quemada. Entré sin pensarlo mucho, aunque una extraña sensación me recorrió la espalda. Laura estaba sentada en su sofá, con las manos en el regazo. Cuando me vio entrar, no dijo una palabra, solo hizo un gesto para que me sentara frente a ella. Había algo en su rostro, no sé cómo describirlo. Era una mezcla entre ansiedad y una calma inquietante. Como si estuviera esperando algo, o peor aún, como si ya supiera lo que iba a suceder. Gracias por venir, me dijo, su voz suave pero firme. Tenía una mirada fija, profunda, como si estuviera intentando leerme. ¿De qué se trata, Laura? Le pregunté, aunque en mi pecho comenzaba a palpitar un leve temor. Y entonces, lo dijo. Me miró a los ojos y sus palabras se quedaron grabadas en mi mente para siempre. He hecho algo terrible, Marcos. No sé cómo empezar, pero he hecho un pacto con el diablo. Yo me reí, más por nervios que por incredulidad. Pensé que estaba bromeando, que todo era una especie de metáfora de algún problema personal o emocional. Pero su expresión no cambió. Al contrario, se volvió más seria, más pesada. No es una broma, Marcos. Su voz se tornó grave, como si cada palabra que saliera de su boca pesara toneladas. Lo hice porque él me enamoró. En ese momento, mi estómago se encogió. No sabía qué pensar. Los nervios comenzaban a desbordarse en mí. ¿Qué estaba diciendo? ¿Estaba completamente fuera de sí? Laura continuó, sin que yo pudiera interrumpirla. No fue algo planeado. De hecho, no recuerdo cómo sucedió. Una noche, hace unos meses, me encontré con alguien en el parque. Tenía una sonrisa perfecta, una mirada que te atrapaba al instante. Su voz era como música, y me hizo sentir cosas que nunca había experimentado. Le confié mis miedos, mis inseguridades, mi soledad. Me prometió que podía ayudarme, que podía darme todo lo que quería, a cambio de algo.
Algo pequeño. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué estaba diciendo? ¿Un pacto con el diablo? Pero lo peor de todo era que no veía en ella ni un atisbo de duda. Estaba convencida, como si todo tuviera sentido para ella. Al principio pensé que estaba loco, que todo era un sueño. Pero las cosas empezaron a cambiar. El trabajo se hizo más fácil, las personas que me rodeaban comenzaron a admirarme más, incluso aquellos que antes me ignoraban. Empecé a sentirme poderosa, como si estuviera sobre el mundo. Pero luego, los deseos se hicieron más oscuros. Y cuando quise alejarme, él vino a mí, Marcos. Y ya no podía salir. Una ola de miedo me recorrió el cuerpo. No podía dejar de mirarla, pero sus palabras ya no sonaban como las de una persona cuerda. Eran las de alguien atrapado, alguien que ya había cruzado una línea de no retorno. ¿Y qué es lo que tienes que hacer ahora, Laura? Mi voz salió temblorosa, casi sin querer saber la respuesta. Ella me miró fijamente, y por un momento, sentí que algo invisible entre nosotros se rompía. La expresión en su rostro era de sufrimiento, de culpabilidad. Pero también había algo más, algo que me heló la sangre. El pacto es claro. Él me pidió algo, que lo traiga a ti. Al escuchar eso, el suelo se me vino abajo. Sentí un nudo en el estómago, y mi mente comenzó a colapsar. ¿Qué significaba eso? ¿Qué quería decir? ¿Me estaba diciendo que mi vida, mi alma, ahora estaba en juego por algo que ella había hecho? ¿Por algo que ella había deseado? Antes de que pudiera preguntar más, la puerta de su casa se cerró de golpe, y un sonido extraño, bajo, comenzó a resonar en las paredes. Un murmullo, como si alguien estuviera susurrando en la oscuridad. Mi respiración se aceleró, mi corazón latía con fuerza. Y fue en ese momento, justo cuando miré hacia atrás, que vi algo que nunca podré olvidar. La sombra de una figura se proyectó en la pared, una figura que no podía estar ahí. Era él. Era el diablo. Marcos, dijo Laura, con una sonrisa vacía en el rostro, ya es demasiado tarde. Me quedé paralizado. No pude moverme. No pude respirar. El pacto había comenzado. Lo que ocurrió después sigue siendo un hueco negro en mi memoria. Como si hubiera perdido el control de mi propio cuerpo. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera oprimiendo el alma. No podía apartar la vista de Laura, pero tampoco podía mirar hacia la sombra que se proyectaba sobre la pared. El diablo, si es que realmente era él, no se movía. Su figura era alta, delgada, y de algún modo, parecía distorsionada, como si estuviera hecho de sombras y vapor. El aire estaba denso, cargado, y me costaba respirar. Era como si el espacio a su alrededor hubiera dejado de existir por un momento, como si el mundo se hubiera detenido. Marcos, dijo Laura de nuevo, esta vez más suave, como si intentara calmarme, él te está observando. Sabe todo de ti. La sensación de claustrofobia se apoderó de mí. Las paredes de la casa de Laura se estrechaban y cada vez el aire se volvía más espeso. Sentí que el miedo me estaba consumiendo, pero había algo más profundo que me inquietaba aún más que la figura oscura. Era una especie de culpabilidad. Sabía que había algo que no estaba bien, algo que había provocado, algo que ni siquiera ella entendía completamente. No podía dejar de mirar los ojos de Laura. Esa expresión vacía, perdida, pero al mismo tiempo tan segura de lo que había hecho. De lo que había entregado. Su rostro estaba pálido, como si hubiera envejecido años en una sola noche. Era como si todo lo que la rodeaba estuviera decayendo, marchitándose lentamente. ¿Por qué lo hiciste, Laura? Le pregunté, sin poder evitarlo, aunque mi voz salía quebrada, casi inaudible. Yo no entendía nada, no podía comprender cómo una persona como ella, tan normal, tan humana, había caído tan bajo. Porque me dio lo que siempre había querido,
respondió ella, sin dejar de mirarme, sus ojos ahora fríos, vacíos. Un poder que nunca imaginé que podría tener. Me sentí completa. Y ahora, Marcos, lo que viene no se puede detener. Pude escuchar la respiración agitada que se mezclaba con el silencio denso de la habitación. Era como si el mundo entero estuviera esperando algo, como si todos los relojes se hubieran detenido en ese momento, marcando la espera de algo terrible. De repente, la figura en la pared se movió. No fue un movimiento físico, no como lo haría un ser humano, sino más bien como si la sombra se hubiera deslizado hacia otro rincón, hacia mí. La sensación de que no estaba solo en la habitación me paralizó. Mi cuerpo se tensó por completo, incapaz de reaccionar. Podía sentirlo, la presencia de algo que no debía estar allí. Laura dio un paso hacia mí, y por primera vez, vi una chispa de angustia en sus ojos. Marcos, te lo ruego, no sigas mirando hacia allá, dijo, y por un momento, sentí que su voz era la de una mujer aterrada, no la de alguien que había hecho un pacto. Había algo en sus palabras, algo sincero, algo humano, que me hizo dudar. Pero no pude apartar la vista. Algo me arrastraba hacia ese rincón oscuro, algo más allá de la razón, algo más allá del miedo. Un susurro comenzó a llenarme los oídos, un murmullo lejano, una voz que me decía cosas incomprensibles, pero que a la vez me llenaba de una extraña calma. Ven, ven. Estaba demasiado cerca. Yo lo sabía. Podía sentirlo en cada fibra de mi ser. En ese momento, la habitación dejó de ser solo una casa. Se convirtió en un lugar distinto, como si se hubiera transformado en un umbral entre dos mundos, y yo estaba parado justo en el medio. Laura, con una mirada desesperada, trató de dar un paso atrás, pero la sombra se movió más rápido que ella. La tomó por el brazo y la empujó hacia el suelo. Yo grité, intenté ir a ayudarla, pero mi cuerpo no reaccionaba, como si estuviera anclado al suelo por una fuerza invisible. Marcos, no te acerques, gritó ella, su voz ahora rota, desesperada. Y entonces lo vi. El diablo, si es que realmente era él, se deshizo de las sombras que lo envolvían, y lo que quedó era algo que ni siquiera puedo describir correctamente. No era un ser con forma humana, pero tampoco era algo completamente intangible. Era una distorsión, un vacío lleno de lo que podría describirse como nada. Pero era mucho más que eso. Había algo más profundo en esa presencia, algo que se arrastraba por las paredes, que penetraba en tus pensamientos, en tu piel. La habitación comenzó a girar. Un vértigo me envolvía, como si el espacio y el tiempo estuvieran rompiéndose. Mis pensamientos se volvían más confusos, y sentí que cada decisión que tomaba, cada palabra que decía, estaba siendo observada por esos ojos que no podía ver, pero que sentía con cada nervio de mi cuerpo. Marcos, dijo Laura, su voz apenas un susurro, ya es demasiado tarde para volver atrás. Me dolía escucharla. No porque quisiera culparla, sino porque sabía que, de alguna manera, ella no era la única atrapada aquí. Yo también lo estaba. Este lugar, este pacto, no se trataba solo de ella. Yo también había sido arrastrado. Una risa, baja y gutural, llenó el aire. Era como si todo se hubiera vuelto espeso, como si las paredes mismas estuvieran riendo de nosotros. Mi piel se erizó, y mi corazón palpitaba con fuerza, luchando contra el miedo, contra la confusión. Mi mente no podía procesarlo, no podía aceptar lo que estaba sucediendo. Lo último que vi antes de perder el control total de mi cuerpo fue la sombra de Laura, completamente sumida en esa oscuridad, y luego todo se desvaneció. Todo se desvaneció, menos la voz que aún podía escuchar, susurrando en mi mente. Es tu turno ahora, Marcos. Y la pesadilla, aunque parecía haberse detenido, estaba lejos de terminar. Desperté en mi cama, sudando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Estaba en mi casa, todo parecía normal.
La luz del amanecer se filtraba tímidamente a través de la cortina y el sonido de los pájaros afuera era el único ruido que podía escuchar. Pero algo estaba terriblemente equivocado. El aire se sentía más denso, como si hubiera algo invisible pesando sobre mí. Mi piel estaba pegajosa, como si la noche anterior no fuera solo un mal sueño, sino algo mucho más profundo, más oscuro. Me levanté lentamente, sintiendo que cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, rígido. La habitación seguía ahí, pero mi mente no. Sentía como si las paredes me estuvieran apretando, como si toda mi realidad se hubiera alterado, como si algo estuviera esperando para salir de las sombras. Lo primero que hice fue mirarme al espejo. No sabía por qué, pero necesitaba saber si estaba bien, si mi rostro seguía siendo el mismo. Cuando me vi, me sentí un poco aliviado al principio, aunque mi reflejo me devolvía una expresión vacía, como si mi rostro estuviera marcado por algo que no podía entender. Pero lo que más me sorprendió fue mi mirada. Mis ojos no eran los mismos. Estaban apagados, como si algo dentro de mí hubiera muerto la noche anterior. No podía soportar el silencio. Tomé mi teléfono, buscando cualquier señal de normalidad. Al abrir el chat de Laura, vi que ella había enviado varios mensajes mientras yo dormía. Los leí en un susurro, casi temiendo lo que iba a encontrar. El primer mensaje decía: "Te lo dije, Marcos. Te lo dije. Estás marcado, como yo. Ya no hay vuelta atrás". Y luego, más mensajes seguían, más frenéticos, más desesperados. Él está esperando. Él nunca se va a ir. Nos tiene a los dos. Una sensación fría me recorrió la columna vertebral. No podía procesarlo. Laura estaba completamente perdida, pero lo peor no era eso. Lo peor era que sabía, en lo más profundo de mi ser, que ella tenía razón. Algo estaba esperando. Decidí que tenía que ir a verla. Necesitaba respuestas, necesitaba saber si había alguna manera de salir de esto. Como si mi vida no fuera mía, me vestí casi en piloto automático y salí de mi casa, sin siquiera pensar si debía o no hacerlo. Todo me empujaba hacia ella, hacia esa casa antigua, hacia el mismo lugar donde todo había comenzado. El aire afuera estaba frío, y la niebla ya comenzaba a acumularse en las calles, dándole a todo un tono lúgubre. A medida que caminaba hacia la casa de Laura, no podía dejar de sentir que algo me observaba. Era como si las sombras de la ciudad estuvieran al acecho, como si no pudiera escapar de ellas. Cada paso que daba hacia su casa me llenaba de más miedo, pero también de una sensación extraña, una urgencia que no podía controlar. Era como si todo se estuviera conectando, como si mi destino ya estuviera sellado. Cuando llegué frente a su casa, noté algo que me hizo detenerme. Las ventanas estaban completamente oscuras, no se veía ni una luz. Pero eso no era lo que me inquietaba. Lo que me hizo sentir un escalofrío fue la puerta. Estaba abierta, como si alguien hubiera estado esperándome. Entré sin pensarlo, como si una fuerza más allá de mi control me empujara. El aire dentro de la casa estaba más pesado que nunca, denso y caliente, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. No había ruido, ni la usual quietud que se siente cuando uno entra a un lugar vacío. Esta vez, había algo diferente, algo palpable en el aire. Laura, mi voz salió más temblorosa de lo que esperaba, pero no sabía si era por el miedo o por la sensación de que algo más allá de la comprensión humana me estaba acechando. Caminé por el pasillo, tratando de mantener la calma, aunque mi respiración se volvía más errática con cada paso. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Pero de repente, escuché un susurro, bajo, muy bajo, como si viniera de las paredes mismas. Marcos. Me detuve en seco. Mi corazón se detuvo por un segundo, y la sangre en mis venas se heló. El susurro venía de la cocina, así que me dirigí allí, más por una fuerza que no podía entender que por voluntad propia. Cuando llegué a la puerta de la cocina, la vi. Laura estaba de pie,
con la espalda hacia mí, inmóvil. Su cabello negro caía sobre su rostro, pero lo que más me impactó fue la expresión de su rostro. Estaba completamente en blanco, vacía, como si fuera solo un cascarón. En sus ojos no había vida. No había nada. Laura, mi voz era un susurro, lleno de terror. Ella giró lentamente, como si fuera una marioneta, como si no tuviera control sobre su propio cuerpo. Su mirada estaba fija, pero no en mí. Parecía ver algo más allá de mí, algo invisible. Y fue entonces cuando lo supe. Fue entonces cuando entendí lo que había estado ocurriendo, lo que ella había hecho. Ella ya no estaba allí, no completamente. El pacto había comenzado a tomar su forma, y en ese momento también me di cuenta de que el diablo no solo la había reclamado a ella. Él me había reclamado a mí también. ¿Qué le pasa, Laura? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Algo dentro de mí, una pequeña parte, se negaba a aceptarlo, pero todo en mí sabía que lo que estaba diciendo ya no era ella. La presencia de la sombra, el ser que la había tomado, había crecido. Ella abrió la boca para hablar, pero no era su voz. Era algo profundo, algo antiguo y retorcido. Te dije que seríamos uno. Que no había vuelta atrás. Ahora, eres mío también. La casa comenzó a temblar, y la sombra, esa misma sombra que había visto la noche del pacto, comenzó a rodearnos. El aire se volvió tan denso que me costaba respirar. Algo dentro de mí gritaba que debía huir, pero algo más fuerte, mucho más fuerte que cualquier miedo humano, me mantenía allí. No podía moverme. Ni un músculo de mi cuerpo respondía. La voz continuó, como si todo lo que me rodeaba se estuviera desmoronando, como si el mundo mismo estuviera siendo devorado. Ahora, Marcos, es tu turno. El aire se volvió más espeso. Cada respiración se sentía como si estuviera inhalando plomo. Intenté moverme, intentar salir, pero mi cuerpo no respondía. Mis piernas estaban congeladas en su lugar, y la voz que ahora emanaba de Laura, de algo que ya no era Laura, me envolvía como una niebla pesada. Te dije que seríamos uno. Ya no hay vuelta atrás, dijo esa voz. No era la de ella, pero se escuchaba a través de su garganta, profunda y temblorosa, como si alguien estuviera forzando cada palabra desde el abismo. Miré sus ojos. Eran huecos, sin alma. Todo lo que había en ellos era vacío, una oscuridad tan densa que me asfixiaba. Era como si los ojos de Laura ya no estuvieran allí, reemplazados por algo mucho más antiguo, mucho más temible. De alguna manera, sabía que esa cosa que estaba mirando, ese ser que se había apoderado de ella, no solo estaba allí, observándome, sino que estaba esperando algo de mí. El ser detrás de Laura, esa sombra indescriptible, comenzó a moverse. La figura del diablo ya no era una mera presencia, no una sombra difusa que se podía ignorar. Ahora, se proyectaba sobre las paredes, alzándose, tomando forma. Era como un vacío, pero también un todo, era como si estuviera hecho de las pesadillas de todos los que habían pisado ese lugar. Laura, intenté hablar, aunque mi garganta estaba tan apretada que casi no podía hacer ruido. Pero ella ya no estaba escuchando. Su cuerpo estaba rígido, como una marioneta, moviéndose al ritmo de la sombra. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no le pertenecía. Todo se volvió más distorsionado. La casa, el lugar donde había crecido, se transformó ante mis ojos. Las paredes se curvaban, el techo parecía inclinarse hacia abajo, como si el mundo mismo estuviera siendo comprimido. Una sensación de claustrofobia comenzó a apoderarse de mí, como si la realidad misma estuviera a punto de desmoronarse. Te lo dije, Marcos. El precio ya está pagado, murmuró Laura con una sonrisa vacía, como si fuera consciente de lo que estaba ocurriendo pero no pudiera hacer nada para detenerlo. Intenté gritar. Intenté hacer algo, pero el sonido de mi voz fue engullido por la presión que se sentía en el aire.
Podía sentirlo en cada rincón de mi ser, esa sensación de que algo iba a ocurrir, que ya no tenía control. El diablo estaba jugando conmigo. La figura detrás de Laura empezó a acercarse y pude ver algo más en su rostro, o lo que debería haber sido un rostro. Era una amalgama de sombras, pero a través de ellas pude distinguir algo que brillaba, sus ojos, rojos y profundos, como si pudieran ver más allá de mi alma. No tenía forma física, pero su presencia lo ocupaba todo. Era la esencia del miedo, de la desesperación, de la condena. Y estaba ahí, frente a mí, esperando a que lo aceptara. ¿Qué quieres de mí? Logré decir con esfuerzo, mi voz temblorosa, mi cuerpo completamente inmovilizado. No podía apartar la mirada de esos ojos. Era como si me estuvieran absorbiendo, como si toda mi existencia estuviera siendo puesta en juicio. Lo que siempre has temido, respondió la voz, ahora un eco dentro de mi cabeza. No era una palabra común, era como si todo lo que nunca quise enfrentar estuviera siendo revelado frente a mí, como si todas mis decisiones, todos mis miedos, fueran ahora visibles en esa habitación. Es la libertad, Marcos. La libertad que has deseado siempre. No entendía. Estaba completamente perdido, sumido en un océano de confusión. ¿Libertad? ¿A qué se refería? ¿Qué libertad podía ofrecerme algo tan oscuro, tan maligno? El diablo no ofrecía libertad. Ofrecía condena. Me forcé a apartar la mirada de los ojos rojos. Fue un esfuerzo titánico, pero lo logré. Y entonces fue cuando vi algo que me heló la sangre. En el suelo, frente a mí, había una sombra que no encajaba con nada. Era como una grieta, una fractura en el suelo que emanaba una luz blanquecina. Esa luz era fría, demasiado fría. Es el contrato, susurró la voz, y por un segundo, pude escuchar la risa de Laura, o lo que quedaba de ella. ¿Vas a aceptar el contrato, Marcos? ¿Vas a caminar por el mismo sendero que ella? Sentí que la angustia me consumía. La razón, la lógica, ya no servían. Ya no importaba lo que yo pensara. Estaba atrapado. Algo me decía que al final, ese era el precio que uno pagaba por conocer a una persona como Laura, por entrar en su mundo. Me caí de rodillas. Las lágrimas me comenzaron a brotar sin poder detenerlas, no porque me sintiera derrotado, sino porque entendí la verdad. Esta no era solo una historia de un pacto, ni de la oscuridad que podía envolvernos. Era la historia de cómo el deseo nos consume. Laura no había hecho más que ceder a su deseo, a esa tentación que había creído que la liberaría. Y yo había hecho lo mismo, solo que no lo sabía. Me había dejado arrastrar por algo que no podía entender, algo que había estado esperando, acechando, esperando el momento adecuado. «¿Estás listo para el siguiente paso?», dijo la voz, y su tono era tan frío, tan definitivo, que algo dentro de mí se rompió. Lo peor era que yo lo sabía. Sabía que no podía volver atrás, que ya no había forma de escapar. Me había convertido en parte de esto, igual que Laura. La sombra en el suelo comenzó a crecer, a abrirse, y lo único que podía hacer era mirar, impotente, como todo mi mundo se desvanecía. El diablo ya había ganado. No sé cuánto tiempo estuve allí. No sé si fueron minutos, horas o años. Todo lo que recuerdo es que, cuando finalmente pude mirar de nuevo a Laura, ya no había nada en ella. Sus ojos, vacíos desde el principio, ahora reflejaban la nada. Pero aún estaba de pie, inmóvil, sin ser humana ni tampoco completamente algo más. Ya no había vestigios de la persona que había sido. Solo quedaba una carcasa. El diablo, en silencio, se acercó a ella. La figura que había estado de pie detrás de ella, distorsionando la realidad misma, se desvaneció, y con ello, todo lo que había significado Laura en mi vida también se desvaneció. Quedaron solo las ruinas de lo que solía ser, y las piezas rotas de algo que se había entregado, que se había dado sin cuestionar. «Ya no necesitas saber más», dijo el diablo, no como una voz,
sino como una vibración que atravesaba mi pecho. Lo que ya ha sido, ya no puede deshacerse. El pacto no tiene vuelta atrás. El destino de Laura, el tuyo, el mío, ya está escrito. Y entonces entendí. No había ninguna salvación en este juego. Ni por mí, ni por ella, ni por nadie. Lo que había comenzado como una búsqueda de poder, de liberación, se había convertido en un juego donde nadie gana. Nadie sale indemne. Laura había hecho un pacto con la oscuridad, pero, al final, no se trataba de la oscuridad en sí. Se trataba del precio, el precio de desear algo que no se puede manejar. El diablo dio un paso hacia atrás y la figura de Laura desapareció por completo. No fue una desaparición dramática, no hubo luces ni efectos. Simplemente, no estaba más allí. Quedó una sola huella, una pequeña grieta en el suelo, un recordatorio de lo que había sucedido. Un recordatorio de que la rendición no lleva a la libertad. No hay paz cuando se paga un precio como ese. Miré hacia abajo. La grieta en el suelo, la misma grieta que antes había brillado con una luz fría y vacía, ya no emitía nada. Solo estaba allí, como un testamento mudo de lo que fue. Miré a mi alrededor y la casa parecía haberse despojado de todo lo que la hacía un hogar. Ya no había recuerdos, ni rostros, ni huellas del pasado. Solo vacío. Poco después, la puerta de la casa se cerró. Con un suave clic. Un ruido tan ordinario, tan cotidiano, que me hizo darme cuenta de algo más perturbador, el pacto, la existencia de este ser, las consecuencias, todo había dejado de ser relevante. Había sucedido, y el mundo seguía. Nadie recordaría lo que pasó aquí. No como si fuera algo notable, o trágico, o significativo. Caminé hacia la puerta, sin mirar atrás. El sol estaba saliendo, pero el cielo no era el mismo. No era brillante ni despejado, solo una transición, como un lugar intermedio donde todo parece posible y nada importa. Estaba vivo. Y eso fue lo único que importó en ese momento. Cerré la puerta con calma. Nadie preguntó qué había sucedido. Nadie lo sabría jamás. Y aunque sabía que mi vida ya no sería la misma, que mi alma se había marcado para siempre, comprendí algo aún más aterrador: la vida continúa, incluso después de hacer un pacto con la oscuridad. Nadie se detiene a preguntarse por qué o cómo. Porque, al final, lo único que queda es el eco de lo que dejamos atrás. Pero ese eco es algo que nunca se apaga.